Buenas tardes, yo soy Juan Ramírez, voy a hablar sobre la unidad de la fibra óptica. Mis puntos correspondientes son ventajas y desventajas y las aplicaciones de la fibra óptica. En cuanto a las ventajas, tenemos que permite transmisiones de datos de alta velocidad, también que tiene un ancho de banda bastante amplio. La materia prima con que se fabrica la fibra óptica es abundante en la naturaleza, también que permite altas tasas de velocidad, por ejemplo, con comparación con otros medios convencionales de transmisión. Por ejemplo, en fibra óptica va a unos 2 millones de megabits sobre segundo y en otros medios convencionales va desde 26.000 a 38.000 megabits sobre segundo, entonces una diferencia bastante amplia o bastante relevante. También que es un material o es un medio en cuanto que a las aplicaciones de seguridad es muy importante y representa una ventaja, ya que al ser un medio que a través de ella pues se envían haces de luz, entonces si una fibra óptica irrumpen una fibra óptica, es fácilmente detectada por el receptor, ya que a través de ella pues bueno, la luz no va a llegar de igual manera, o los haces de luz no van a llegar de igual manera al receptor que si no hubiesen irrumpido en ella. Entonces, para aplicaciones que requieran altas tasas de confidencialidad, pues la fibra óptica es una opción importante. Otra ventaja que para mí es una de las mejores es que no importa el día, no importa la hora, no importa la estación del año o el mes del año que se esté utilizando la fibra óptica, pues ella va a ir o va a transmitir a una velocidad, es decir, que no va a sufrir de saturaciones el usuario. Entonces esto es una ventaja bastante importante. También que al ser un sistema o al ser un medio de transmisión el cual está fabricado por fibras de plástico, de vidrio o muchas veces de ambas, las ondas electromagnéticas no influyen en ella. Entonces es inmune al ruido, a la interferencia, a la atenuación, entre otras. Entonces esto es una ventaja también considerable y bastante importante para los medios de transmisión. También otra ventaja importante es que hace transmisiones, realiza transmisiones en tiempo real de video y de audio, en comparación por ejemplo con los sistemas de microondas, pues las transmisiones de video no son en tiempo real, sino que tienen un retardo. En cuanto a las desventajas, tenemos que, pasé por alto otra ventaja, es que son resistentes al calor, al frío y a la corrosión. También que la fibra óptica, al ser un material bastante pequeño, delgado y flexible, ocupa menos espacio que otros medios convencionales, por ejemplo el coaxial o el de par trenzado. En cuanto a las desventajas, tenemos es que la fibra óptica es muy frágil a los golpes o a la aplicación de fuerzas en ella. Entonces, sí, ella es muy resistente a los efectos climáticos, atmosféricos, pues de corrosión, de calor o de frío, pero en cuanto a los golpes son muy frágiles porque son una fibra bastante delgada. También que los equipos utilizados para los empalmes pues son costosos, y no solo eso, sino que requiere de un personal bastante capacitado para realizar estos empalmes que son difíciles, sobre todo en las conexiones, no tanto en las conexiones residenciales, sino que en las conexiones submarinas, cuales requieren equipos de alta tecnología y obviamente personal altamente capacitado para poder realizar este tipo de empalmes con estos cables submarinos. También otra desventaja es que es relativamente costosa la implementación de fibra óptica. Incluso en algunos países que no tienen tanto acceso a la fibra óptica, pues tienen que importar el material. Entonces es relativamente costoso, ¿no? También otra desventaja es que en realidad
esta desventaja pues la poseen todos los medios de transmisión físicos. Es que bueno, para que el usuario pueda acceder a los servicios de la fibra óptica, pues obviamente el usuario o el sector del usuario pues debe ver la red o debe estar implementada la red de fibra óptica para poder acceder a ellas. Entonces obviamente no solamente es para la fibra óptica, sino para todos los medios de transmisiones físicos, que en comparación con otros, por ejemplo las comunicaciones por satélite, no importa en cualquier sector o en cualquier parte que esté, después que la antena esté apuntando al satélite, pues se va a gozar, el usuario va a gozar de los servicios que este preste. Ahora viene las aplicaciones de la fibra óptica. En cuanto a las aplicaciones, pues bueno, hay muchísimas, desde comunicaciones de datos hasta aplicaciones decorativas, desde aplicaciones lumínicas hasta aplicaciones de sensores o sensoriales. En cuanto a las comunicaciones de datos, pues bueno, ya sabemos que en las telecomunicaciones es muy importante la fibra óptica, ya que a través de ella pues bueno, se utiliza como medio de transmisión para poder transmitir cantidades importantes de datos. Incluso la mayoría de las redes implementadas en todo el mundo pues tienen como preferencia la fibra óptica, ya que bueno, por la tasa por la gran cantidad de ventajas que este posee y la gran cantidad de ancho de banda que puede proveer. En cuanto a las aplicaciones sensoriales, pues bueno, la fibra óptica es sensible y se puede detectar fácilmente cambios de temperatura, para también detectar campos eléctricos, campos magnéticos, humedad, gases y infinidades de parámetros que puede detectar la fibra óptica. Entonces se utiliza como sensores en este aspecto. También se utiliza en el campo de la petroquímica, ya que para detectar la presión de los pozos petroleros se puede detectar cuánto petróleo y cuánto gas natural hay en ellos. Entonces es importante en cuanto a la parte de sensores, y también que al ser los sensores fabricados por fibra óptica tienen una ventaja por encima de los que son metálicos, que tienen circuitos eléctricos, ya que influye mucho que la fibra óptica es inmune a los campos eléctricos y magnéticos, pues la incidencia en ellos, las alteraciones en cuanto a las medidas son más precisos en sensores que tengan fibra óptica. También las aplicaciones de lumínicas, por ejemplo, para iluminar grandes distancias, ya que a través de ellas pues bueno, se refleja haces de luces, entonces no necesariamente se tiene que implementar una red eléctrica a través de distancias, sino que se implementa la fibra óptica, y a través de ella pues bueno, se puede reflejar los haces de luces. Entonces también se utiliza con aplicaciones de luminosidad. También se utiliza en el campo de la medicina, se utiliza como guía onda en muchos de los instrumentos que en la medicina se aplican, por ejemplo, en los instrumentos, los aparatos que realizan electrocardiogramas, pues bueno, se utilizan guía ondas de fibra óptica para poder detectar las pulsaciones del corazón en este caso. Entonces las aplicaciones de la fibra óptica son bastante amplias. También se utiliza con la parte decorativa en arbolitos de Navidad, ya que refleja haces de luces a través de ellas. Bueno, estas son las aplicaciones más importantes en cuanto a la fibra óptica se trata, pues es diversa, no solamente se utiliza en el campo de las telecomunicaciones, sino que también en la medicina, en la parte de luminosidad, en la parte de la petroquímica, en la parte también de otros aspectos, tiene aplicaciones en otros aspectos, no solamente en las telecomunicaciones, sino que en otras áreas. Bueno, muchísimas gracias, es todo.